Qué bueno estar de nuevo con ustedes, donde intentaré, de una manera simple y breve, pero bíblica, dar respuesta a una pregunta. Y esta es la pregunta de hoy. ¿Los gobiernos antibíblicos acabarán con la iglesia cristiana? Bueno, antes de responderla, déjenme aclarar el término. ¿Qué entiendo yo por un gobierno antibíblico? Y claro, bueno, gobiernos extremos, como por ejemplo comunismo en Corea del Norte, que mete preso a los cristianos y han cerrado todas las iglesias, o gobiernos islámicos extremistas, donde igualmente está penado por la ley convertirse a otra religión que no sea el Islam. Bueno, son casos extremos, lógicamente, de gobiernos que imponen lo antibíblico. Pero vamos a ver algo un poquito más gris, donde el gobierno también lo hace, para tener en claro ese término. Eh, por ejemplo, hacer y promover legalmente que se quite la vida a un ser humano por el hecho de que aún no haya nacido, eso es algo antibíblico. Por ejemplo, decir que está bien lo que la Biblia llama que está mal en cuanto a aspectos morales, por ejemplo, el asunto de la homosexualidad, por ejemplo, decir que el género de una persona es opcional, quitar la autoridad de los padres para permitir que menores de edad se hagan cirugías y tratamientos supuestamente para cambiar su género, lo cual es un disparate, y hacer todas estas cosas no solamente legales, sino decir que están bien hechas e inclusive usar dinero de los impuestos para cosas de este tipo, o restringir la libertad de conciencia en el sentido de que un cristiano, por ejemplo, no puede expresarse libremente su fe en todo lugar, eh, o incluyendo, y eso es muy común, que en las escuelas públicas se enseñe solamente el punto de vista ateo en cuanto a asuntos científicos o de la creación de lo que existe en el mundo, tomar partido políticamente en contra de la nación de Israel. Todos estos asuntos que ocurren y posiblemente estén ocurriendo, por ejemplo, en el país donde vivo, aquí en Estados Unidos, son antibíblicos. Y la pregunta es, esas posiciones, esas actitudes, incluyendo cuando lleguen a imponerse y que sean obligatorias aceptarlas supuestamente, porque bueno, un cristiano nunca va a aceptar esas cosas, pero cuando se quiera imponer esas cosas, ¿eso acabará con la iglesia cristiana? Esa es la pregunta. Bueno, la respuesta es no. Nada de esas cosas va a acabar con la iglesia cristiana. La historia ha demostrado, incluyendo en países extremistas, por ejemplo en China, cuando fueron perseguidos, asesinados, llevados a prisión los cristianos, aparentemente la iglesia había terminado, pero nunca fue así. La iglesia no es una organización humana, la iglesia no es un edificio, la iglesia, así en singular, está formada por creyentes que han sido transformados por la sangre de Cristo, es una iglesia invisible. Efectivamente puedes quemar, destruir el edificio donde la iglesia se reúne, puedes meter preso a los miembros de las iglesias locales, pero donde quiera que haya un cristiano, aunque esté en prisión, la iglesia de Jesucristo se mantiene, porque esa es la iglesia, las personas son las iglesias. Y la historia ha demostrado que siempre ha quedado un remanente. Y resulta que si algún día cambia la circunstancia y de nuevo permiten las iglesias, pues ahí estaban los cristianos en algún lugar, los verdaderos cristianos. Así que la respuesta es que no. Y sí hay base bíblica para eso. Y es que el cristianismo está basado en una persona sobrenatural, divina, que es Jesucristo. Miren lo que dice Colosenses ahí 1, versículos 16 al 18. Hablando de Cristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en Él todo tenga preeminencia. Ese Cristo que creó todas las cosas y que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, es la cabeza de la iglesia. Y mientras tenga la cabeza, la iglesia existe. Y la iglesia tiene una cabeza divina que no hay quien pueda con ella. Así que ese que creó todas las cosas, que es nuestro Señor, es la cabeza de esa iglesia. Y no estoy hablando de una denominación determinada, de una religión determinada. Estoy hablando del cristianismo en general, de todos los cristianos que han aceptado a Jesucristo como Salvador. Cristo es la cabeza, es una cabeza indestructible porque lo hizo todo y lo creó todo. Miren, palabras de Cristo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mira, hablando aquí un tema interesante en conversación con los discípulos, con los apóstoles. Ahí en Mateo 16, 16 al 18. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que sobre esa definición dada por el mismo apóstol Pedro, de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, el Cristo, sobre esa roca está edificada la iglesia. Y ni las puertas del infierno, ni Satanás, con todas sus huestes, pueden acabar con esa iglesia, porque está fundamentada en Cristo, y la cabeza es Cristo, cuyas palabras no pasarán. Así que por eso la respuesta es categórica. Pueden hacer lo que quieran, pueden asesinar cristianos, pueden cerrar templos, pero la iglesia, que son las personas, la pueden encarcelar, pero no han terminado con la iglesia. Una iglesia perseguida sigue siendo iglesia. Una iglesia hasta presa sigue siendo iglesia. Iglesia de Cristo no pueden con ella. Con razón, ningún gobierno, aunque sea lo más extremo en contra de la Biblia y en contra de Dios, va a poder con el creador de todo. Porque resulta que ese Cristo que se encarnó, que nació de una virgen y vivió en este mundo, es el verbo que hizo todas las cosas. Y nadie puede con él. Así que él permita que ocurran cosas difíciles en contra de su iglesia. Bueno, por alguna razón él lo hace y tiene un plan para que este mundo conozca de él. Y ese plan es llevado por la iglesia. Y sí, la iglesia a veces sufre persecución, pero es invencible a la larga. El final de la historia es una iglesia glorificando a Dios, viva para siempre y en victoria. Eso es una esperanza segura y bíblica. Mira lo que dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 3:15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Dios viviente es una columna basada en una roca firme que es el Señor Jesucristo. ¿Cómo un gobierno va a poder con eso? Un gobierno humano lleno de errores y de defectos. Delante del Dios Todopoderoso es la iglesia de Cristo. Inconmovible es la iglesia de Dios. Y de hecho yo entiendo que realmente el daño más grande que se le ha hecho a la iglesia de Jesucristo no ha sido de estos gobiernos, ha sido de los mismos llamados cristianos, con el mal testimonio que han dado a lo largo de siglos, con el nombre de cristianos imponiéndose como una religión de gobierno, estando asociado a lo peor de la sociedad, abrazando doctrinas extrañas, aceptando el pecado como algo normal, iglesias llamadas cristianas. Yo creo que ese daño es peor que los gobiernos que se oponen.
porque por lo menos cuando se quitan la careta y empiezan a decir que lo que dice la Biblia es falso, ya uno está reconociendo ahí a un enemigo. Pero sutilmente el enemigo usa a llamados cristianos para hacer daño. Así que ni tan siquiera los enemigos metidos en la iglesia van a poder ni han podido con la iglesia de Jesucristo. Pero mira, la historia de la iglesia, desde el comienzo, está llena de personajes que estuvieron dispuestos a decir la verdad de Cristo, cueste lo que cueste, y ese es el espíritu que la iglesia debe tener hoy. Cada uno de nosotros los cristianos tiene que estar consciente de que puede venir un momento en el cual hay que escoger entre obedecer a Dios y los hombres. Y miren, y esto pasó desde el principio, Hechos 5, 27 al 29. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que cuando la gente en el poder trató de intimidar a los apóstoles para que no predicaran el evangelio, y fueron azotados y fueron presos y al final fueron masacrados y fueron mártires, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que la oposición siempre ha existido, sobre todo los que tienen poder político. Pero la iglesia se mantuvo y la verdadera iglesia se mantiene firme. Y yo espero que si usted que me está escuchando, como yo, puso la fe en Jesucristo alguna vez, esté dispuesto a pagar el precio si llegara a ser necesario. Y bueno, con una esperanza bien segura, el que está con nosotros es superior, no superior, es muy superior al que está contra nosotros. Así que pueden hacer lo que quieran. Y nosotros vamos a mantenernos firmes en nuestros principios, predicando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, diciendo la verdad sobre lo que es pecado y diciendo la verdad acerca de la solución a esos pecados que se llama Jesucristo nuestro Señor, el único camino, la verdad y la vida. Bueno, de esta manera traté de contestar la pregunta. Espero que lo haya hecho bien. Si lo hice bíblicamente, lo hice bien. Y usted también puede hacer sus preguntas y las hace a pastor@ibiatlanta.org, pastor@ibiatlanta.org. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga.